Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este día sábado, el primer sábado del mes de agosto, sábado 5. Bendito Dios. Hoy día, hermanos, vamos a tratar un tema que tiene que ver en parte con la misión que cumplió Jesucristo y con la vorágine de interpretaciones de la Santa Biblia, de la Palabra de Dios. El tema es, capítulo 34, ¿cuántos evangelios trajo Cristo? 1, 2, 3. Porque pareciera ser, hermanos, que, en esta semana pude entender varias cosas. ¿Por qué? Una de ellas, ¿por qué la teología, los estudios teológicos, no consideran muy poco las enseñanzas de Cristo? La versión de la teología enseña que la próxima venida de Cristo será el rapto. Pero Jesús y los apóstoles jamás hablaron de rapto. Hablaron de arrebatamiento. ¿Y de dónde sale esta versión? Por allá por el 1870, o sea, 120, 140 años atrás, 1880, un pastor y teólogo muy famoso de ese tiempo que aún existe su Biblia, de apellido Scofield. Scofield, se escribe el nombre, Scofield. Existe la Biblia de estudio Scofield. Y él sembró esa teoría de la dispensación, del dispensacionalismo que se llama. Y la verdad, hermanos, es que por eso la pregunta, ¿cuántos evangelios trajo Cristo? ¿Trajo 1, trajo 2, trajo 3? ¿Acaso trajo un evangelio exclusivo para el pueblo judío, el pueblo de Israel? ¿Y otro para nosotros que somos los gentiles? ¿Y otro más para otras razas? No. El evangelio que trajo Cristo es uno solo. Y el mismo evangelio que Cristo les predicó a los israelitas de ese tiempo es el mismo evangelio que Él trajo para nosotros. Bendito Dios. Por eso, hermanos, esa famosa versión de que San Mateo no es para nosotros, porque Cristo, hermanos, se necesita un dedo de frente para entender que si el pueblo de Israel, aun cuando hacían 420, 430 años que Dios había quitado toda comunicación con el pueblo de Israel, hacían más de 400 años que yo no había profecía, todo eso, la última profecía fueron en Malaquías. Pero se entiende, hermanos, que si Cristo, si Dios Padre, Él creó la doctrina del Evangelio y envió a su Hijo Jesucristo. Y si el pueblo de Israel, aun cuando ya estaba la mano de Dios sobre ellos, era el pueblo de Dios aquí en la tierra, se supone, por lógica, sin ser muy inteligente para entenderlo,
que Cristo tenía que empezar ahí en Israel. No podía empezar con el pueblo gentil, porque el pueblo gentil no era del pueblo de Dios, era el pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, las enseñanzas que Cristo le dio al pueblo de Israel de ese tiempo son las mismas que han prevalecido por 1990 años aproximadamente, desde que él empezó su ministerio alrededor de los 30 años. Estamos en el 2023, le quitamos 30, nos van a quedar 1993 años. Bendito Dios. Entonces, hermanos, son las cosas que los estudiosos de la Biblia no han logrado entender. Este bendito libro, hermanos, está lleno de misterios en el propósito de Dios. Pero hay algo, hermanos, que el pueblo de Dios y los estudiosos de la Biblia no han entendido. Si al meterse toda esta Biblia en la cabeza, en la mente, en el cerebro, no significa que con ello el hombre se va a convertir en un siervo de Dios o en un hijo de Dios. Para ser siervo de Dios, el hombre tiene que renunciar a todas las cosas del mundo y creer fielmente en este tiempo, era cristiana, en lo que Cristo enseña. ¿Ya? Y para ser escogido de Dios y no llamado solamente, ¿ya? Porque si la gran mayoría son llamados a salvación. Y en medio de esa gran mayoría están los escogidos. ¿Ya? Claro, hoy día el hombre ha hecho un lado a Dios, ha creado su propio propósito y el hombre le ha quitado el timón al Señor. Bendito Dios. Por eso, hermano, ahí en San Juan 1:12, bendito Dios, si lo buscamos, hermano, San Juan 1:12, dice algo muy importante. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Usted sabía, hermanos, me imagino que lo sabe, tal vez en otro capítulo lo dije. La Iglesia Católica debe tener repartido en todo el mundo alrededor de 150, 200.000 teólogos. Todos los papas son teólogos, los cardenales, los obispos, los arzobispos. De hecho, los sacerdotes casi todos son teólogos. Los jesuitas, una organización muy especial dentro de la Iglesia Católica, son todos teólogos. Ahora yo le digo, por ser teólogo es que significa conocer prácticamente todo lo que aquí está escrito. Se han convertido al Evangelio de Cristo, han renunciado a la idolatría, que es pecado de muerte, porque aquí así lo dice. No, siguieron siendo mentirosos y engañadores porque esa es la verdad. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque una vez más voy a mostrar esto que está escrito aquí, y que por grande amor y misericordia de Dios, hace 23 años, me fue mostrado en visión de sueño, todo esto. Y aquí dice algo muy especial, contundente, veraz y verdadero. Los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí, pues estos son revelados a quien Él quiera darlos. Fundamentado en Amós capítulo 3, versículo 7, donde allí dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
He ahí, hermanos, la gran verdad. ¿Ya? Además, en San Juan 14:6, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una vez más voy a citar 1 Corintios 3:11, donde el apóstol Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entonces, hermanos, tenemos una vorágine de interpretaciones bíblicas. De hecho, hay una corriente teológica que es más pequeña, más que nada se está dando en Europa, pero por ahí, a través de literatura, de YouTube, o Instagram, o Internet, en alguna de las tantas canales que encontramos en Internet, esa corriente teológica enseña que la gran tribulación se cumplió el año 70, en la caída, cuando Jerusalén estuvo 2 años cercada por el ejército romano, a cargo de el emperador o mariscal de apellido Tito, y allí el pueblo de Israel sufrió las penurias más grandes. De hecho, si usted lee Lamentaciones de Jeremías, todo eso se cumplió ahí, en el año 70. Bendito Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios allí le muestra al profeta Jeremías la profecía de todo eso. Allá en Deuteronomio 38, 39 o 40 capítulos, Dios le da a saber al pueblo de Israel que si no se someten a sus leyes, llegaría el día que los apretaría tanto, en hambre, en necesidad, que se comerían aún a sus propios hijos. Eso se cumplió, hermanos, el año 70. ¿Ya? Miren lo que dice Jeremías, Lamentaciones 3. Capítulo 4, del 1 adelante. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Bendito Dios. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Bendito Dios. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como las avestruces en el desierto. Bendito Dios. Acá el versículo 13 dice: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Bendito Dios. El versículo 20, muy importante, del capítulo 4. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová. Se están refiriendo a Jesucristo. De quien habíamos dicho: a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus brazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Bendito Dios. En Deuteronomio, capítulo 28, del 45 al 58, ahí está
la profecía de esto. También en Ezequiel capítulo 5, 1, 17. Bendito Dios. Pero para que vean, hermano, yo he conversado acá en San Antonio con hermanos, seguidores de los teólogos, y un hermano me dijo, él me dio a saber que existía, que esa era la verdad, porque había otra corriente teológica y que ellos en verdad tenían la verdad de que la gran tribulación se había cumplido el año 70. Bendito Dios. La Biblia en ninguna parte, hermanos, dice que luego de la caída de Jerusalén hubo un arrebatamiento. O al término de la aflicción. Porque si vemos en San Mateo 7, la multitud vestida de ropas blancas era una multitud tan grande que nadie podía contar de toda nación, pueblo, tribus y lenguas de pie ante Dios. O sea, el momento en que Cristo llegó con su pueblo, hermano, los resucitados y los arrebatados, de todo el mundo. Por eso dice una multitud tan grande que nadie podía contar. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la teología no considera las enseñanzas de Cristo? ¿Por qué? Bendito Dios. Hoy día tenemos a teólogos famosos. Armando Alducín, por ejemplo. He visto en este mes algunos capítulos de lo que él enseña, porque hace unos años atrás, hermano, recibí de Dios quién es y lo que pasó con ese varón. Ese varón era pastor escogido de Dios antes que estudiara teología. Bendito Dios. Pero la vanidad, hermanos, que ha consumido a muchos hombres de Dios, lo llevó a estudiar teología. El afán de querer saber, pretender saberlo todo. Y hoy día, hermano, lo vemos. En esta semana vi por ahí un capítulo de él, donde dice que la generación a la que pertenecemos somos la última. Yo nací en el año 51. Hoy día mismo nacieron varios bebés en todo el mundo. Estamos hablando de 70 años. ¿De cuántas generaciones han ocurrido en estos 70 años? Porque hombres que nacieron en el mismo año 51 que yo nací, ya han muerto. Entre los 60 y 70 años hay multitudes que han muerto. Entonces, hermano, él no especifica en la generación desde tal año hasta tal año. No, es que eso es imposible, hermano. Eso es meterse en el secreto de Dios. Porque significa entonces que los que nacen a partir de hoy, por ejemplo, no van a ver salvación. Porque supongo, hermanos, que él se está refiriendo, él no dice los nacidos desde tal año hasta tal año en la generación que seremos. No, es una opinión, hermano, y que lleva al error, lleva a la turbación. Hace años atrás, él dijo que el arrebatamiento sería por ahí, 2014, 2015. Después se dio cuenta que se había equivocado y este año que pasó anunció, o ahora comienzo de año fue, que el arrebatamiento sería en el año 2028. Y luego tuvo que desmentir también. Además, hermanos, cuando él enseña, es un hombre que sabe mucho. Eso no lo puedo negar. Pero la vanidad, hermano, lo ha llevado que él siempre cuando está hablando de una palabra importante, da a saber qué significa en hebreo o en arameo. Hermano, a mí no me interesa si yo abro la Biblia aquí y dice, aunque él no lo pensará. Estoy viendo Isaías 10, 7. Aunque él no lo pensará así. No me interesa lo que ese pasaje ahí, esa palabra,
cómo está escrito en hebreo o en arameo. Porque yo hablo castellano. Bueno, aquí en Chile hablamos todo en chileno. Eso está claro. ¿Ya? Me da lo mismo en qué significa en hebreo o en arameo. ¿Ya? Pero en el fondo, hermano, eso solamente lleva a confusión. ¿Ya? Bendito Dios. Y él no considera las enseñanzas de Cristo. Que la gran tribulación será después del arrebatamiento, que el milenio con Cristo en la tierra, que la multitud vestida de ropa blanca es después del arrebatamiento, que los 144.000 van a predicar el Evangelio en los años posteriores al arrebatamiento. O sea, hermanos, bendito Dios, Cristo es el que revela el Apocalipsis. Y allí Cristo habla de las primicias. Hay un capítulo, hermano, no me acuerdo cuál de ellos, pero está por ahí entre el 15, el 20 o el 23, 25. Ahí yo doy a saber quiénes son los 144.000, conforme a lo que aquí está escrito. No por opinión de hombre alguno. Bendito Dios. Entonces, hermano, ese es el gran problema, hermano. ¿Por qué no consideran las enseñanzas de Cristo? ¿Por qué cambian las enseñanzas de Cristo? Por algo muy, muy, muy simple. En los capítulos donde hablo de Luzbel, de Satanás, de la creación de los ángeles, ¿ya? En uno de esos capítulos yo doy a saber, hermanos, quién es el anticristo. El anticristo, hermanos, porque tengo esto, hermano, tengo esto. Dios me dio, hermanos, esta gran bendición. Por eso defiendo la verdad de Dios fundamentado en esto. El anticristo fue compañero de Gabriel y de Miguel. Eran 3 arcángeles los más poderosos de todos. Y de ahí para abajo hubieron otros, muchos más cantidad de arcángeles también, pero en menor grado, por darle un nombre a su autoridad, capacidad, poder. Por eso Satanás, hermanos, cuando nació Cristo aquí en la tierra, lo puso como el anticristo. El nombre de él fue borrado, Dios lo borró. Por eso es conocido como el anticristo. Pero fue compañero por mucho, mucho tiempo en el trono de Dios, compañero de Gabriel y de Miguel. Eran 3. Cuando Dios, después de haber creado a ese ángel tan especial, llamado Luzbel o Lucifer, Dios decidió entregarle a él 1/3 de toda su creación. Dios creó 210.000 millones, desde ángeles, desde arcángeles, querubines, serafines, hasta los ángeles más de menor autoridad, por dar un nombre. 70.000 millones fueron 1/3 para este ser llamado Luzbel. Por lo tanto, como eran 3 arcángeles, los más poderosos de todos, Dios se quedó con Gabriel y Miguel, y el tercero, cuyo nombre por castigo Dios lo borró, pasó a ser el demonio más poderoso que tuvo y que tiene Satanás. Por eso Satanás, hermanos, lo instó a que su labor iba a ser el anticristo, el que siempre se levanta contra todo lo que es de Cristo. El inicuo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, Él es el que está gobernando al pueblo que a través de la bendita palabra de Dios, turbados por Él, se han dedicado, hermanos,
¿ya?, a engañar al pueblo cristiano presentándose como teólogos. Teólogo, teología es ciencia, la ciencia que estudia a Dios, algo así. Pero, ¿quién puede estudiar a Dios, hermano? Si nosotros podemos estudiar la palabra. Pero, ¿acaso Dios es un microbio? ¿Es un ente, un ser que se puede estudiar? No, no, es la palabra. La palabra, bendito Dios. Entonces, hermanos, por eso, por ejemplo, hay otro varón que me parece un buen cristiano, es pastor y también teólogo, Andrés Carias. En YouTube hay varios capítulos de él enseñanza. También, hermano, él tiene problemas. Él estudió teología y en uno de sus capítulos que pude ver, él no sabe, no quiere convencerse, por darle un nombre, si la gran tribulación será después del arrebatamiento o antes del arrebatamiento. Y dice, y se basa en, su duda está basada ahí donde Cristo dice, los discípulos le preguntan, ¿cuándo será tu venida y qué señales habré? Y Jesús les dice que ni los ángeles ni Él saben cuándo, solamente el Padre que está en los cielos. Se basa en ese pasaje y Él dice, no me pregunten cuándo va a ser la gran tribulación porque no sé si va a ser antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento. Y cuando yo estaba viendo ahí, mi hermano, en el canal de YouTube que él tiene, bendito Dios, cómo me hubiese gustado haber tenido ahí el número de teléfono de él y haberlo llamado y haberle dicho, varón, entiendo tu duda, pero la respuesta la tiene Cristo. Bendito Dios. Porque Cristo en San Mateo 24 le enseña que será antes del arrebatamiento. Pero para que vea usted, hermano, ¿por qué él no considera San Mateo 24? Sino que se basa en otra enseñanza de Cristo donde dice que él no sabe ni los ángeles del cielo, solamente el Padre, cuándo irá a ser su venida. Entonces, pero no considera, hermano, San Mateo 24, donde ahí en el versículo 21 dice, habrá entonces gran tribulación. Y en el versículo 29 dice, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El problema, hermanos, el caso del teólogo Armando Alducín, que ellos, hermanos, para ellos este libro es literal, porque ellos estudian la letra. Y como no tienen revelación de Dios, y es ahí, hermano, donde alabo y glorifico a mi Dios. Porque el gran tesoro que Dios me dio a través de un ángel del Señor cuando me dijo, apártate de toda la teología, no sigas a ninguno de ellos, porque no son puestos por el Señor. No te canses de leer las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, porque ahí está todo. Y cualquier interpretación de las profecías del Antiguo Testamento y del Apocalipsis para los últimos tiempos, si la interpretación de esa profecía no coincide con lo que Cristo enseña, tal interpretación no es de Dios. ¿Habrá algo más contundente que eso, hermanos? No, y esa es mi bendición. Por eso, hermanos, con argumento, con vehemencia, defiendo la verdad de Cristo, porque para eso mi Padre Celestial, desde el vientre de mi madre, el año 1950, cuando mi madre estaba embarazada y dio a luz a este gusano, y me hago llamar gusano, hermano, porque eso somos. Si yo no soy nada, Dios es todo, Cristo es todo, el Espíritu Santo es todo. Nosotros, hermanos, somos solamente vasos de honra, nada más. ¿Ya? Bendito Dios. Entonces, hermano,
volviendo al tema, al comienzo del tema. Era imposible, hermanos, que Cristo, la doctrina santa y pura del Evangelio, la trajera a los gentiles, no podía llegar a los sirios, a los egipcios, allá en la tierra del apóstol Pablo, o a Siria, a Damasco, a los moabitas, a los amonitas, a Irak. No, pues hermano. O al Imperio Romano, que en ese tiempo cubría tanto territorio. No podía él decir, tampoco en América, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Portugal, ninguno de esos países existían. Bendito Dios. Tenía que empezar ahí en medio de su pueblo. Además, hermanos, si usted mira bien el mapa de África, Europa, Asia, Oceanía, Jerusalén está en el medio de todo ese continente. Bendito Dios. Ahí instauró Cristo su evangelio. Y de ahí se derramó a todo el mundo. Por eso la promesa de que llegaría hasta lo último de la tierra. Y nosotros en este país, hermano, maravilloso país en el que vivimos, somos parte de esa promesa hasta lo último de la tierra. Nosotros en el continente americano somos el último país junto con Argentina. Pertenecemos a América del Sur. Bendito Dios. Entonces, hermano, por lo tanto, lo que Cristo le enseñó al pueblo de Israel, todas las enseñanzas de Cristo, hermano, son universales, significa que son para todo el mundo. Tal vez la única enseñanza, hermano, o consejo que Cristo les dio, u orden, allí cuando les dice, por camino de gentiles no vayáis. Creo, hermano, que es la única enseñanza que es exclusivamente para el pueblo de Israel. Porque en ese momento, hermanos, Cristo estaba entregando la doctrina al pueblo de Israel. Todavía la bendición no caía sobre los gentiles. Nosotros, que no somos descendientes israelitas consanguíneos, somos los gentiles. En el propósito de Dios, hermano, ya estaba establecido. De hecho, hermanos, Esaú, que despreció la primogenitura y se la cambió a Jacob, su hermano, por un plato de lentejas. Esaú simboliza o representa al pueblo de Israel de más adelante, cuando aún el pueblo de Israel existía. Jacob, que no era el primogénito, pero que recibió la bendición, nos representa, nos simboliza a nosotros, hermano. Bendito Dios. ¿Ya? Porque el pueblo de Israel desechó la bendición de ser el pueblo escogido de Dios. José, hermano, simboliza a Cristo, ¿ya? Que fue odiado y despreciado por sus hermanos y le dieron muerte, pero no pensaron que haya muerto porque lo tiraron a un pozo y creyeron que había muerto, pero no. ¿Ya? Unos viajeros lo encontraron y lo llevaron a Egipto. ¿Y quién llegó a ser José en Egipto? El segundo después del faraón. El más importante de todos. Así también Cristo llegó a ser. Egipto nos simboliza a nosotros, al mundo, hermano, los que no somos israelitas. Y así, hermanos, por lo tanto, es un gran error, profundo error, mentira y engaño, que San Mateo no es para nosotros y que es para el pueblo de Israel. Bendito Dios. Por eso es la pregunta inicial.
¿Cuántos evangelios trajo Cristo? Trajo un evangelio, cuya doctrina la creó nuestro Dios Padre Celestial y se la entregó a Cristo para que la trajera aquí a la tierra. Bendito Dios. Por eso, hermanos, hay en Efesios 4:17 hay un gran pasaje que tiene que ver con esto, hermano. Efesios 4, (17 al 25). Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y miren lo que dice aquí: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Cristo es la verdad. Bendito Dios. Entonces, hermanito, esa debe ser una de sus preocupaciones. ¿Por quién ha sido usted enseñado, hermano? Ojalá hasta hoy y hasta su muerte o la venida del Señor, usted haya sido enseñado por Cristo. Porque si ha sido enseñado por Cristo, usted está en la verdad. Pero si usted, porque, hermano, no lo tome como una crítica, porque a mí también me pasó, hermanos. En uno de los capítulos anteriores yo lo doy a saber. Comienzo a los 70, yo también quise aprender y como que me afané un poco, hermano, y ahí conocí al apóstata, un teólogo chileno llamado Darío Salas. Ya les voy a contar cómo fue que lo conocí. Leí más que nada literatura de un pastor y teólogo israelita llamado Malgo. En los 70 también leí alguna literatura de Gigi Ávila y de un teólogo norteamericano de apellido Jackson o Jacobson, si mal no lo recuerdo. Pero nada aprendí de ellos, hermano. Y a Darío Salas no lo conozco personalmente. Solamente lo he visto por ahí, de repente en YouTube aparece algún estudio bíblico. Lo conocí, hermanos, octubre o noviembre del año 2000. Un hermano, yo en ese tiempo vivía en Yuyeo, un hermano un día me llamó y me dijo que tenía un video, una gran enseñanza de un pastor y teólogo chileno, y me lo nombró, y que era un video en VH. Ya me lo llevó, y el VH en ese tiempo era muy común, 20 años atrás. El nombre del estudio bíblico era 3 paraísos, 3 infiernos. Ya el título es un engaño porque Cristo enseña que hay un paraíso y un infierno. Y el hombre, hermano, el video dura como hora y media. Bueno, está en no me quedó claro si era una iglesia o un anfiteatro. Allá está hermandad y él empieza a dar citas bíblicas, 20 citas, o por lo menos 20 citas bíblicas.
y a los mismos hermanos, y empezó. Y mire, hermano, ¿por qué digo apóstata? Incluso instrumento de Satanás. No me interesa que sea teólogo y que se haga llamar pastor y teólogo, no me interesa. El que cambia lo que aquí está escrito, nunca fue y nunca va a ser de Dios. Y llega el momento, hermano, ya cuando, por ejemplo, él enseña ahí que todos los que creen en Cristo serán salvos. Como argumento ese versículo donde dice, desde el día en que creíste, fuiste salvo. Y él dice, los que se sacrificaron predicando el Evangelio para ganar almas, que a veces con lluvia, con frío, con calor, trabajaron en el Evangelio, esos van a ir a los lugares de privilegio del trono de Dios. Pero los que se salven solamente porque creyeron, esos van a ir a la población callampa del trono de Dios. Textualmente, hermano. Cuando él pronunció esas palabras, tomé el control del aparato en ese momento, lo detuve y dije, acabo de conocerte, instrumento de Satanás, porque un siervo de Dios es aquel que tiene el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene el temor a Dios. Puede ser muy temeroso, pero por lo menos va a tener un poco de temor a Dios. Y un hombre que tenga el temor a Dios jamás se va a referir del trono de Dios como población callampa. La vanidad, la soberbia, ese que tiene casi toda la Biblia metida en la cabeza, se olvida que hay un versículo que dice, Dios ensalza al humilde y al soberbio lo mira de lejos. Bendito Dios. Lleno de vanidad, soberbio. Bendito Dios. Esos son los hombres que han enseñado, por lo menos, el 60 o 70% de los obispos pastores de aquí de Chile. Y ellos han llevado el engaño a las congregaciones. Ese es el Dios de muchos pastores. Darío Sala. Bendito Dios. Por eso, hermano, el pueblo de Dios está como está. Por eso, hermano, todos los pastores, que habiendo muchos de ellos, obispos y pastores, habiendo sido escogidos de Dios para el pastorado, bendito Dios, Satanás los picó en la vanidad y querían saber más, y en vez de orar al Señor y pedirle claridad, lucidez, misterio de su palabra, o que en su congregación levantara varones a los que Dios le revelara, no, voy a seguir a tal teólogo. Y dejaron de ser cristianos, por hermano. ¿Ya? Bendito Dios. Es el gran problema de este tiempo, hermano. La teología está bajo el espíritu de iniquidad, que es el espíritu del anticristo. Mire, hermano, se aproxima a paso agigantado, grandes juicios de Dios. Hay un capítulo que yo doy a saber dos capítulos. En uno doy a saber, bendito Dios, que viene un gran terremoto acá Chile, más grande que el terremoto de Valdivia. El de Valdivia fue 9.15, 9.5. Es posible que este sea 10 grados. De hecho, ahí dice el título, viene un gran terremoto, grado 10. También, hermanos, y no solamente que a Chile, el capítulo 3, 4, 5 y 6, 4 capítulos que yo doy a saber del juicio a la iglesia. Y mire, hermanos, bendito Dios, me gozo en grande manera con lo que le voy a compartir. Porque he podido, hermano, como no estoy trabajando, me puedo acostar hasta tarde en la noche.
y para ver tranquilamente, hermanos, en YouTube. Y he podido, Dios me ha permitido, hermanos, ver, hermanos, capítulos, canales en YouTube. No tengo ni Facebook ni Instagram, tengo solamente YouTube. Que nunca antes los vi. Hace 2 semanas atrás me enteré que en un país centroamericano, no me acuerdo si es Honduras, había un varón llamado Ángel Castiel, al que Dios, unos años atrás, él se enfermó 3 años atrás o 4 años atrás, en 2019 creo que fue, él se enfermó del COVID y fue declarado muerto, pero Dios lo volvió a la vida y lo usó en muchas profecías. De hecho, hace 2 semanas ya, la semana pasada, él falleció en un accidente. Dejó muchas profecías escritas y Dios le reveló, hermano, el juicio a la iglesia, cómo Dios va a castigar y va a sacar a los malos pastores. Ninguno de los mercaderes va a haber salvación. Los mercaderes son los que predican la prosperidad, hermano, y que muchos de ellos se han hecho millonarios. Bendito Dios. Ahí he conocido, hermano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 varones, todos jóvenes, entre 25 y 40 años, más o menos en ese margen. Por ejemplo, el varón de Dios, Robert Marte, no me acuerdo, se me fue a haber anotado su nacionalidad, pero son todos centroamericanos, de Puerto Rico, Panamá, Honduras, bendito Dios. También un varón, me parece que chileno, Sebastián Céspedes, bendito Dios. Alberto Villar. Los que voy a nombrar, hermano, los voy a nombrar porque son todos sambo o de raza más bien negrita o mestizo. Robert Marte. Ángel Castiel era también negrito. Alberto Villar. Bruno Smith. Robert Poole. Diony de la Rosa. Ezequiel Mercedes. Deine Oyuna. Son todos hermanos jóvenes que pertenecen a la raza negra. No son completamente negros, la mayoría de ellos son más bien posiblemente o su papá o su mamá es blanco y el papá o la mamá es de color. Se llaman o mestizo o sambo también se les llama. Bendito Dios. Jóvenes hermanos sencillos. Y que Dios, hermano, los tiene escogidos. Y les ha revelado cosas maravillosas. Y trabajan, hermano, en el canal que ellos tienen en YouTube, algunos en Instagram, en Facebook. Bendito Dios. Todos hermanos en el Evangelio fidedigno de Cristo. Enemigos, hermanos, de todos los engañadores. Bendito Dios. Anoté sus nombres, hermano. Porque sé que en los tiempos venideros los voy a conocer. O van a venir a Chile o yo voy a ir a Centroamérica. Porque sé, hermano, que me va a tocar viajar a muchos países. Hace 22, 23 años que Dios me dio a saber aquello. Cumplimiento de profecías que recibí cuando joven, cuando niño incluso. Bendito Dios. Ese es mi gozo, hermanos. Todos ellos, Dios les ha mostrado revelaciones del juicio a la iglesia, que Dios va a enderezar su pueblo. El juicio a los pastores, porque ellos son, hermanos, los grandes culpables. De hecho, hermano, por ejemplo, uno de ellos,
no me acuerdo si era Alberto Villar o Robert Marte, que dieron, o Bruno Smith creo que fue, mostró un video, hermano, donde en una iglesia, bendito Dios, bailan, hermanos, el dembow. Dembow, con W al final, dembow. Son señoritas de la congregación que vestidas en forma, cuyas ropas son poco dignas de una cristiana, más bien de una joven que quiere mostrar su encanto y bailando provocativamente en movimientos sexuales, bailan, hermano, ahí, en el altar. Y el ritmo se llama dembow. Y resulta, hermano, que ese ritmo allá en Centroamérica está proliferando mucho. No sé si llegó ya a Chile, no lo sé. Pero jovencitas, hermanos, bien escasas de ropa y con movimientos, hermanos, en el fondo, una provocación sexual. Ahí, frente al altar de Dios. Hermano, Dios es justo. Dios no va a juzgar a la hermandad. Dios va a juzgar a los obispos y a los pastores. ¿Por qué? Porque por culpa del señorío, todas las iglesias han enseñado que nosotros los congregados tenemos que seguir al pastor y creer y que Él es nuestro pastor. Sí, cuando es un verdadero siervo de Dios, sí, y gloria a Dios por ello. Pero ¿qué pasa cuando el pastor es un tránsfuga, un ladrón, un sinvergüenza, un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un estafador? ¿Tengo que seguirlo en todo lo que le enseñe? No, pues hermano, porque aquí dice Jehová es mi pastor. Bendito Dios. Entonces pero ¿qué pasa, hermano? El señorío. El señorío. Un hermano de esto, parece que fue el hermano Bruno Smith o el hermano Villar, contó un caso en un país de Centroamérica. Un pastor casado, pastor con alta membresía, y estaba en adulterio con una damita de la congregación. Y resulta que esa damita tenía un pololo, estaba como de novia, pero era el amante del pastor, o sea, bendito Dios, una niña ligerita de ropa, como una forma de decirlo. Y resulta que el pololo de ella se enteró que ella se estaba metiendo con el pastor. Y el joven, bueno, a veces el hombre, hermano, hay cosas que no las valoriza si no ve las cosas de otra manera. El varoncito fue y encaró al pastor. Y le hizo ver que esa niña que él tenía como amante era su novia. ¿Y sabe lo que hizo el pastor? Entre otras cosas, de decirle que él no la iba a dejar porque era su amante. ¿Sabe lo que el pastor hizo? Como una forma de frenar el ímpetu del joven, reclamando que la que era su amante era en este caso la novia de él, al hermano lo puso en disciplina. Ay, bendito Dios. Ese canalla, hermano, el infierno va a ser chico para él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios perdona. Sí, Dios perdona. Pero hay una cosa, hermano. Cuando el hombre conoce esta bendita palabra y cae en pecado, nadie está libre de caer. Líbreme el Señor, hermano. Líbreme el Señor. Pero si un hombre cae, hermano, tiene que pararse y seguir adelante, pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Y no quedarse revolcándose en el lodo del pecado. ¿Ya? Bendito Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios sabe que un hombre
conoce esta palabra, además, hermano, cumpliendo la misión de pastor, cae en adulterio o en fornicación y se queda y sigue meses o años, ¿usted cree, hermano, que Dios va a perdonar aquello? No. ¿Sabe por qué? Y esto es por lo que Dios me ha enseñado, bendito Dios. Porque tenemos que entender lo que dice Hebreos capítulo 10. Ahí está la respuesta, hermano, de lo que estoy diciendo. Hebreos capítulo 10. Bendito Dios. Versículo 20 adelante. Porque si pecare, 26, perdón. Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está la respuesta, hermano. Si yo digo que ninguno de esos instrumentos de Satanás que están ensuciando el Evangelio de tan grande manera van a ser salvos, no es que yo los esté juzgando, es porque aquí están escritos sus juicios. Bendito Dios. Entonces, hermanito, yo me he gozado mucho en esta semana que está terminando, porque a estos varones que nombré, Dios les ha mostrado el juicio a la iglesia que viene. De hecho, hermano, en el capítulo anterior ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Dios ya está formando la iglesia en la cual Él va a unir su pueblo. Cumplimiento de lo que dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Bendito Dios. Bendito Dios. Y estos jóvenes, hermanos, yo he hablado del remanente que Dios apartó. Y me he gozado porque estos jóvenes que nombré, que tienen edad entre 25 y 40 años, son parte allá en Centroamérica, gloria a Dios, del remanente que Dios ha mantenido aparte, que Dios evitó que se contaminaran. Bendito Dios. Y casi todos ellos no están metidos en la teología, porque Dios los ha librado, hermanos, del error, del engaño. Entonces, hermano, eso para mí es motivo de gratitud. Porque hace décadas, hermano, que sé de todo esto. Y con ninguna duda, hermano, porque sé de qué manera, cómo y de quién he recibido este conocimiento. Bendito Dios. Por eso, hermanos, mi gozo. Y gracias, Señor, porque sé que allá en Los Ángeles, Estados Unidos, hay una hermana que espero, hermanos, que aún esté viva, porque aparentemente no es una mujer de mucha edad, que por ahí por el 2012 Dios le mostró también el gran terremoto que viene aquí a Chile y los juicios de Dios a todo el mundo. Bendito Dios. La hermana Jimena Martínez, bendito Dios. Ella es de nacionalidad puertorriqueña, radicada en Estados Unidos, en Los Ángeles, por ya muchos años. Espero, si Dios no la levanta antes, un día conocerla, hermano.
Yo me voy a gozar hasta las lágrimas, hermano, cuando personalmente me encuentre, o uno de ellos que venga que Chile, o cuando yo viaje a esos lugares, porque sé que así va a ser, hermanos. Sí, lo sé, hermano, porque Dios me mostró dos visiones. La primera, subiendo al avión, yo iba al extranjero y me despedía de mi esposa y mi hijo que estaban abajo. Y en la otra, donde le pedí confirmación al Señor, yo voy sentado en el avión, viajando. Yo iba al extranjero a enseñar de lo que de Dios he recibido. Bendito Dios, de esta bendita palabra. Y yo el día que pueda conocer personalmente a uno de ellos, me voy a gozar hasta las lágrimas, hermano. Porque yo amo a mi Dios, amo a mi Cristo, el Espíritu Santo, amo esta bendita palabra y amo a los hermanos que Dios ha mantenido apartados de contaminación. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanitos, ese es un gozo más para mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque he visto la obra de Satanás en mi contra. Bendito Dios. Cuando murió la semana pasada en un accidente, este varón que debe haber tenido unos 35 años, Ángel Castiel, al que Dios usó en grande profecía, él en su auto y otro vehículo lo chocó y en el accidente él murió. Bendito Dios. Recordé, hermanos, el año 79, 2 veces Dios me salvó de la muerte. En agosto del año 79, yo caí, hermano, de un edificio, estábamos construyendo un edificio, caí del 6º piso, para afuera del edificio, porque se quebró el moldaje. Y yo quedé colgando en el 5º, hermano. Para afuera del edificio, nací un palito. Bendito Dios. Cae 1 millón de personas, hermano, como yo caí del 6º, porque yo caí entre medio de cuartones de 3x3 y tableros. Unos tableros de 50 por 1 metro. Bendito Dios, que con eso se hacía el moldaje de la lota. Por falta de alzaprima se quebraron la solera y yo caí. No sé cómo, hermano, se abrieron los palos, todos los tableros se le ponía un clavo en cada punta sobre el palito de 3x3 y en el medio llevaba otro, a 50 centímetros. No sé cómo se abrieron el medio en el 5º. Bendito Dios. Cae 1 millón de hombres, como yo caí, hermano, y si no está la mano poderosa de Dios para que quedara colgando ahí, pues yo tenía que haber muerto, hermano. Tengo una cicatriz, hermanos, aquí en este lugar de la frente. En noviembre del mismo año, la mordedura de una araña de rincón, que es muy venenosa, mortal. La noche, la amanecía de un sábado en la noche, me mordió esa araña de rincón. Yo el día sábado tenía que ir al trabajo y amanecí mareado y tenía una roncha roja ahí y me sentía terriblemente mareado. El día lunes era el día, yo era el trazador, hermanos, en esa obra. El día lunes era el día más ocupado, no pude, de hecho el día domingo fui a la posta en Santiago, en Portugal, me sacaron la costra y un parche con metapío y para la casa. Y yo no sabía cuál era el problema, hermano. El día lunes amanecí completamente mareado, pensando en que ya para el día martes amanecer, no, el día martes fue peor. Ya no podía ni caminar, así que fui a la obra, allá en Colón, arriba, en Santiago, y fui al Hospital El Salvador. Por suerte, hermano, me tocó un doctor de edad, un señor, que él conoció al tiro cuál era el problema, y él no quería creerla, hermano. No creía que haya sido la noche del viernes para el día sábado, porque me dijo, tú a las 48 horas tenías que haber muerto. Y él me dijo, mira, ha muerto gente que le ha picado la araña en una pierna o en un brazo.
y a los 2 o 3 días muerto. ¿Y a ti qué te picó ahí en la frente? Me dijo, a 1 centímetro del cerebro y estás vivo. Llamó, habían 8 médicos más en turno, los llamó a todos para que vieran la herida y las cosas, pues yo tenía hinchado todo este lado. Bendito Dios, y no se cansaba de decirle, este es un milagro. Le hacía ver que yo estaba en la camilla ahí, yo tenía 28 años en el año 79. Este joven es un milagro, les decía, porque no sé cómo está vivo. Bendito Dios. Además, hermano, el 21 de noviembre, el 23 de noviembre, día lunes, acá en San Antonio, en Yeyeo, Satanás envió. Hay un punto, lo aromos con la avenida Chile, para los que conocen San Antonio. Yo viro y hay una pequeña subida y paso el cambio y acelero. Y por este otro lado, hermano, una persona en una camioneta roja, al parecer iba hablando por teléfono, no enderezó su vehículo porque él también dobló por la segunda pista y me apretó para acá y yo, por evitar el roce, me desvié para este lado, me veo frente a un árbol y tuve que sacarle el quite al árbol y choqué contra el muro ahí en la vereda. Y el instrumento de Satanás, 20 o 30 metros más allá, dobló, y cuando ya quise mirar para ver su patente, ya no fue posible. Y entendí, de inmediato le dije, Señor, no voy a preguntarle por qué esto, porque sé, Señor, que esto es obra de Satanás. Solamente le pido, Señor, que me dé paciencia y entender la situación y que me ayude, Señor, para cubrirlo. ¿Sabe, hermano? 2 años estuvo en la camioneta. Bendito Dios, pasaron muchas cosas, hermano, durante esos 2 años. Pero Dios me libró. ¿Por qué, hermano? Porque hay un propósito de Dios que tiene que ver para los tiempos que vienen. Si este varón, hermano, el 2019 o 2020 fue dado por muerto en COVID y el rato, Dios le devolvió la vida y Dios lo usó en profecía. La bendición de Dios. Él murió, hermano. Pero bendito y santo el nombre del Señor, que este gusano. En ese accidente pude, porque si yo hubiera chocado con el árbol, hermano, además de que destruía la camioneta, porque un choque con un árbol de frente, no hay ningún motor que aguante. Y pude salir bien, hermano, no me pasó nada. Y Dios proveyó para recuperar los daños en el vehículo. Lo único, hermano, que tuvieron que pasar 2 años, bendito Dios. Muchos problemas, dificultades, talleres que no hicieron los trabajos como tenían que hacerlo, y así, hermano. Pero puedo entender, hermano, la obra de Satanás. Porque Satanás hace lo que Dios le permite, no lo que Satanás quiera. Ahora, hermanos, por el dominio que Satanás tiene dentro del Evangelio, Dios tiene que permitirle muchas cosas, pero aún así, los límites los coloca Dios. Eso queda claro. Entonces, hermanito, con esto termino, hermano. Los hermanos, los últimos 10 capítulos por lo menos que hemos grabado, 10, 15 capítulos, no superan las 40 vistas, entre 10, 12 y 40 vistas. No importa. Pero una cosa sé, Dios me ha dado, porque yo todas las cosas se las consulto al Señor. Los primeros capítulos sobre 300 y tanto, 400 vistas, pero los últimos 15, 20 capítulos, mucho menos. Pero hermanito,
si tú, no sé de qué lugar, pero si has recibido que lo que a través de este trabajo es de Dios y lo recibes como tal, me gustaría, hermanito, que nos conociéramos. En la pantalla aparece mi número de teléfono. 2 o 3 me han llamado. Uno me llamó para criticarme porque se sintió tocado, porque él justamente estaba estudiando teología. Otro me llamó para, bueno, que bien, pero que yo daba pocas citas bíblicas. Pero hermano, nunca he dicho algo que no está escrito. Además, en algún caso basta con una cita bíblica. Si es enseñanza de Cristo o de los apóstoles, basta con una cita. Bendito Dios. Y otro me llamó para, bueno, para felicitarme, todo eso. Y bueno, no hemos vuelto a hablar. Bendito Dios. Pero hermanito, he podido entender, hermano, ¿por qué? Hermano, ustedes, hermanitos, que han visto prácticamente todos los capítulos que hemos grabado, ustedes son escogidos de Dios. En algún momento Dios les va a mostrar, les va a dar a saber, les va a hablar por un varón o él directamente en el sueño de la noche, y Dios nos va a unir, hermano. Porque esto que estamos haciendo con mi hermano Jorge, que él es el que graba y luego edita y sube a YouTube, lo que estamos haciendo, hermano, es de Dios en grande bendición. Somos parte del remanente, hermano. Porque el pueblo que se ha desviado, porque si bien es cierto, como lo dije delante, la gran culpa son de los pastores. Pero este libro, hermano, todos los que predican, llámese diáconos, oficiales o predicadores de una iglesia, lo tienen. Y la verdad, hermano, es que ningún miembro de una iglesia está obligado a seguir a su pastor si el pastor no está cumpliendo lo que aquí dice. Bendito Dios. Por eso aquí dice: Jehová es mi pastor. Si yo tengo un pastor y yo lucho, me esfuerzo por serle fiel al Señor, y mi pastor también, igual, vamos a estar así. Pero si mi pastor se desvía y mete al mundo en la iglesia y cambia la verdad de Cristo, y no estoy obligado a seguir sus enseñanzas, porque tengo que preocuparme que aquí está la verdad. Bendito Dios. Entonces, hermanito, me gustaría, hermano, que me llamara. Ahí en la pantalla siempre está mi número de teléfono. Me puede llamar y luego lo llamo yo para que ocupar el plan de mi celular, para que no le sea de algún costo llamar. Unámonos, hermano. Llámeme. Si no me conoce, conozcámonos. Quédese en la iglesia que el Señor lo tiene. Si no se trata de que nos conozcamos para que se... No. El pastorado no está en mi camino, hermano. Lo mío va un poco más arriba de eso. No lo voy a decir hasta que el Señor dé testimonio de ello. Tengo claro, hermanos, el pastorado no está en mi camino. Es algo mayor. Bendito Dios. Entonces, hermanito, para que compartamos mayores bendiciones, alguna duda, de repente, hermano, le puede quedar alguna duda de lo que por mis labios ha salido, me puede llamar y incluso puede venir acá a mi casa, hermano. Para mí sería una bendición recibir a algún hermano acá, porque eso es lo que quiere el Señor, bendito Dios. Un día, hermano, Dios lo va a sacar de la iglesia donde está y lo va a unir a la iglesia que el Señor está formando.
Bendito Dios. Mi pastor es del monte y el obispo es de Talagante. Y hay otro obispo que es de allá de Santa Rosa de Siena. Bendito Dios. Los varones más humildes que he conocido, hermano. A los que también Dios los pintó a esto. No a seguir teólogo. Bendito Dios. Entonces, hermanito, además, hermano, si usted tiene hermanos de confianza o familiares, hermanos de confianza suyo en la iglesia, íntelo, hermano, a ver los capítulos. Ojalá, hermano, todos empiecen del capítulo 1 adelante, porque para entenderlo todo, hermano, es mejor desde el capítulo 1 adelante. Hay 35 capítulos, porque el capítulo 8 y 10 creo que tienen primera y segunda parte. Por lo tanto, si este es el capítulo 34, significa que ya hay 36 capítulos grabados. Bendito Dios. Para que así, hermano, nos conozcamos, porque sepa, hermano, Dios va a enderezar su pueblo. Va a llegar el día, hermano, hace 22, 23 años que lo sé. Un día aquí en San Antonio van a haber solamente 8 pastores. 8 pastores. Van a estar solamente los que Dios deje. Y la mayoría aún no están ejerciendo el pastorado. Son varones que Dios tiene escogido. Bendito Dios. Porque el juicio de Dios, los juicios de Dios son grandes, hermano. Bendito Dios. Entonces, hermanito, y si duda, hermano, pregúntele al Señor. Consúltele al Señor. De hecho, hermano, acostúmbrese en todas las cosas consultársela al Señor. Bendito Dios. Y así, hermano, este ha sido el capítulo 34 con el tema ¿cuántos evangelios trajo Cristo? Y Cristo trajo un evangelio. El mismo evangelio que fue entregado al pueblo de Israel a través de Cristo es el mismo evangelio que es para nosotros. Por eso hay un versículo que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo fraternal en el amor del Señor y tengan todos las más ricas bendiciones. Amén.